¿Qué es el ganglio centinela? Es aquel o aquellos ganglios que reciben de forma directa el drenaje linfático de una lesión tumoral. Por lo tanto, en el supuesto que las células tumorales se desplazaran por vía linfática, este sería el primer ganglio en resultar afecto. Por eso es importante realizar esta biopsia selectiva del ganglio centinela, porque va a predecir el estado histológico del resto de los ganglios de la cadena linfática, y ello va a condicionar después el manejo terapéutico de la paciente. ¿Cómo lo vamos a localizar? La forma más habitual hoy en día es mediante el marcaje radioisotópico. Esto es una sustancia radiactiva que se inyecta al paciente y va a simular el trayecto que realizarían las células linfáticas. Este radiofármaco quedaría retenido en el ganglio centinela y nos permite hacer un mapa linfático individual de cada paciente. Esto es muy importante porque va a condicionar el abordaje quirúrgico posterior. Como os comentaba, el ganglio va a retener este radiofármaco y va a permitir mediante una sonda gamma detectora que el médico nuclear o el cirujano aborden la zona ganglionar. Sería el ganglio radiactivo. Así ayudamos al cirujano a localizar este ganglio radiactivo.